Bueno, voy a dar paso a nuestro segundo ponente, Miguel Ángel Ruiz. Él estudió un máster universitario en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política en la UNED. Desde 2009 se dedica principalmente a la divulgación de lo que él denomina las mal llamadas conspiraciones. Comenzó en radio gracias a Juan Miguel Marsella, en su programa Extrañologías. Después hemos podido escucharle en varios programas como son Dimensión Límite, en su sección Conspiranoia, y en el programa Tras los Límites con David Mulé. Tiene además una sección de ciencia en Rumbo Infinito junto a Raúl Pastor y Sara Santos. Es colaborador habitual en los programas de radio Espacio en Blanco y Ecos del Remoto, en la revista Año Cero y en el programa de televisión Cuarto Milenio. Hoy le tenemos aquí en Granada para que nos hable en lo que él se ha especializado y de lo que más le gusta, de conspiraciones. Un aplauso, por favor. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Sobre todo, dar las gracias de corazón a todos los raudives que tenemos aquí, porque nos han dado una bienvenida muy calurosa a Granada. La verdad que es un placer viajar desde la otra punta de España y sentirte tan bien acogido, tan querido. Y bueno, muchas gracias al público que dedicáis pues un ratito a oír este tipo de cosas. Como adelantó Juanjo, habíamos pensado hacer, en vez de dos conferencias, un poco cada una de su padre y su madre, hacer una especie de gran monográfico de la conferencia, o sea, un gran monográfico de la conspiración, de tal manera que nos diera tiempo a profundizar en determinadas cosas. Él, como habéis visto, pues ha dado, digamos, un buen marco teórico para introducir el tema. Juanjo es un genio e incluso cuando se inventa una conspiración le queda de puta madre. Ojalá todas las conspiraciones tuvieran el sentido que tiene lo de China, porque evidentemente nos movemos en otros terrenos bastante más complejos. Y en la configuración inicial que habíamos pensado, que él hacía pues una especie de marco teórico con su ejemplo chino, yo hoy lo que voy a hacer son dos estudios de caso. Dos estudios de caso de dos conspiraciones muy diferentes. Una es el tema de los... ¿Todo bien, Fede? Voy a hacer dos estudios de caso. Uno es el tema de los chemtrails y otro es el tema de la Tierra plana. Porque aunque uno tenga un marco teórico inicial de cómo estudiar las conspiraciones, de qué son, de lo que es una teoría de la conspiración, diferente de la conspiración en sí, una cosa es mantenerse ahí en ese Olimpo teórico en el que todo funciona, y luego otra cosa es bajar a la tierra de un caso práctico con sus complejidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un poco seguir en la misma línea de lo que ha hecho Juanjo y analizar casos de conspiraciones, pero desde una perspectiva de las ciencias sociales, es decir, desde una perspectiva de la sociología y de qué nos encontramos de verdad detrás de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, voy a empezar por el tema de los chemtrails. Yo creo que todos sabéis qué son esas extrañas líneas que surjan en el cielo. Y lo que nos vamos a centrar, aparte de mirar un poco, ¿no?, como más de cerca, dos casos yo creo muy paradigmáticos de las conspiraciones modernas, ¿no?, de qué clase ahora ya es cultura popular o folclore moderno, por así decirlo, me quiero centrar en lo que es la utilidad funcional de las creencias. Desde la antropología cultural y social sabemos que muchas veces las creencias responden a intereses, cumplen con fines, ¿no? Digamos, tienen una utilidad. Entonces veremos por qué puede ser útil creer determinadas cosas, aun cuando estas, pues en principio, nos puedan parecer pues un tanto, vamos a decir, como absurdas, ¿no? Aquí empezamos como una broma, ¿no? El cartel dice que los chemtrails no son una teoría de la conspiración, pero lo ponen escrito, ¿no?, con los aviones, y nos vamos a jugar siempre, a mover en este digamos, punto entre la verdad, la mentira, lo que no sabemos si es verdad, lo que no sabemos si es mentira, y básicamente es un poco eso, ¿no? Partamos de una definición, más o menos. El tema de los chemtrails, supongo que lo conocéis todo, pero para quien no lo se conozca, pues digamos, sería como un fenómeno global de fumigaciones masivas con
hay diferentes objetivos que pueden ser envenenar a la población civil, el control del clima, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que esta conspiración lo que haría sería usar todos aquellos aviones civiles que veis en el cielo, de alguna manera, todas, digamos, el sentido de la conspiración de los chemtrails es dotar de sentido o dar una nueva interpretación de sentido de todas esas líneas que nosotros vemos dejadas en el cielo por los reactores, ¿no? Por los aviones. El término vendría de chemtrail, de chemical trail, es decir, de estela química, en contraposición, digamos, al fenómeno, vamos a decir, más clásico de la aviación civil comercial, bueno, de la aviación, que sería condensation trail, es decir, una estela de condensación que simplemente sería, digamos, ese vapor de agua residual que queda en la atmósfera al paso de un motor de turbina y que de alguna manera ha enfriado el aire. Esto es un poco como cuando hacía mucho frío y vosotros se ve un poco el vaho de la respiración. Sería un fenómeno que no es exactamente análogo, pero que por sublimación, digamos, esas líneas y dependiendo de la cantidad de agua que hay en la atmósfera, pues al final digamos, esas líneas se pueden ver, ¿no? De lo que estamos hablando, y nos acercamos a ello como movimiento, luego veremos un poco también más o menos los por qué, pero cuando lo vamos a analizar, una de las cosas que se ve, una de las cosas que uno puede constatar es que en realidad, más que una conspiración solo en sí, de lo que estamos hablando es de un grupo humano. Es decir, estamos hablando de lo que en Internet se han llamado las comunidades digitales y que serían grupos de gente en todo el mundo que digamos, organizan, aglutinan, se articulan a través de creencias parecidas, ¿no? Entonces, que cuando digo creencias no tienen por qué ser realmente solamente cosas irracionales, ¿no? También hay comunidades digitales, pues yo que sé, que son veganas, por el tema de la moda, por ejemplo, ahora está muy de moda la moda curvy. Puede ser el misterio, somos otra comunidad digital. ¿Qué sería una comunidad digital? Los grupos de gente que tienen los mismos intereses, que comparten códigos culturales comunes, que entienden la vida de una manera parecida, que consumen, por ejemplo, los mismos podcasts, la misma divulgación y que de alguna manera comparten una cierta identidad, ¿no? Esto es importante. Evidentemente, dentro de las comunidades globales o digitales, pues son un fenómeno sobre todo nacido ya a partir de la era de Internet, que es decir, de esa comunicación en el cual ya no era un modelo tan vertical como era la televisión, en el que solo éramos pasivos. Ahora ya, digamos, todo esto es como mucho más interactivo. Y es digamos, una creencia, por así, un movimiento que empieza un poco, por lo menos a popularizarse más en Estados Unidos a partir del año 1995. Probablemente dentro de todo lo que sea la divulgación de conspiraciones en Internet tienen casi un antes y un después, que es el 11 de septiembre de 2001, porque por un lado Internet se volvió como mucho más asequible ya en toda Europa, Estados Unidos empezó a tener, antes de ese año prácticamente teníamos Infobía, que era una cosa, en el Internet de aquellos años no estaba tan, vamos a decir, tan desarrollado. Allí con que mandáramos un email y lo recibiera un amigo nuestro, eso ya nos parecía la leche. Y todavía entonces no estaba tan de moda el tema de los blogs, etcétera, etcétera. Todo eso vino especialmente, como digo, ya con la popularización y el acceso masivo a Internet y sobre todo también con el tema del 11S, que de alguna manera centralizó mucho la atención sobre esto, ¿no? Eso fue, digamos, una gran catarsis global que cambió el mundo en cierta manera, la manera de entender el mundo también y sobre todo, bueno, pues ahí la conspiración entró en un caldo de cultivo. Una de esas funciones que tiene la conspiración, que en el fondo es también hacer comprensible el mundo, ¿no? El tema de los chemtrails, una de las cosas también cuando empezamos a analizar ello, ¿no? Porque claro, una de las metodologías dentro de esta, vamos a decir, movimiento, comunidad global, es analizar toda la literatura que ellos producen, sus vídeos, sus blogs, sus publicaciones, se puede ver también cómo es su lenguaje.
Hay una metodología que es análisis crítico del discurso, en el cual vamos a tratar de entrar en el mundo mental que ellos tienen, ¿no? Cómo perciben el poder, cómo se perciben a ellos mismos, si se ponen a etiquetas ellos mismos, si se diferencian del mundo diferente, ¿no? Todo ese tipo de elementos, pues por ejemplo, evaluando de ellos se podía llegar un poco al tema como conclusión al tema de las religiones laicas, o así decir, de las religiones sociales, de si un grupo se considera a sí mismo elegidos dentro de una sociedad más amplia, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los factores, digamos, que identifica el tema de los chemtrails es que después de más o menos 20 o 30 años todavía no se han puesto completamente de acuerdo de cuál es la finalidad última de los chemtrails. Se puede hablar hay diferentes funciones que sería para idiotizar a la población, cosa que yo creo que se hace bastante más eficiente desde los medios de comunicación que desde las estelas químicas, pero bueno. Exterminar a la población, que tampoco es una cosa así como que digas que bien funciona, ¿no? Porque desde 1995 hasta ahora realmente el mundo ha crecido en población bastante. Causar el cambio climático, que bueno, pues esto analizaremos un poco después. Y en el fondo todo queda un poco sometido a una cosa que sería una disonancia cognitiva, en el sentido de lo que da realmente cierta entidad o cierta corporeidad a esta corporación es que tú puedes ver las líneas en el cielo. Entonces, hay que resolver una cierta contradicción, y es esa conspiración secreta llevada a cabo por muchos gobiernos, pero que está a la vista de todo el mundo. Esto no es como cuando te echan flúor en el agua, es decir, hay digamos, una especie de contradicción a resolver, y es por qué nos están matando todos de manera secreta, pero al mismo tiempo a la vista de todos, ¿no? Eso son elementos que, bueno, cuando uno va analizando va viendo todo ello, ¿no? Una de las cosas, cuando empezamos a analizar con ese análisis del discurso toda la documentación que los chemtrails aportan, vemos una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que si tú tienes conocimientos de navegación aérea, te das cuenta que no hay una investigación seria dentro del mundo de los chemtrails. Es decir, sería una especie de movimiento que va orientado a denunciar esa fumigación masiva en todo el mundo, pero curiosamente prescinden de los conocimientos más básicos que se pueden dar en aeronáutica. Sería como un contrasentido cuando cualquier persona dentro del mundo del misterio y la investigación quiere acercarse a un campo, lo que hace es profundizar en ese campo. Es decir, pues si, por ejemplo, no sé, queremos hablar de las sectas o de los servicios secretos, lo que hace es que te especializas en los servicios secretos. En cambio, los chemtrails, como elemento distintivo, es que no le prestan ningún tipo de interés a la aeronáutica. Así pues, denuncian, esta es una foto de un radar, ¿no?, en el que evidentemente exige pues unos conocimientos, una identificación de las líneas, de las rutas, etcétera. Entonces, como vemos, hay una nula investigación sobre un tema que es recurrentemente denunciado por los chemtrailistas, pero que luego, cuando tú vas a las fuentes de navegación aérea, eso está perfectamente claro, ¿no? Hablaríamos de las mallas en el cielo, los círculos, muchas veces lo que es también el vertido de combustible, ese fuel dump, las sombras de las estelas, los circuitos, etcétera, ¿no? Básicamente, lo que vemos aquí, como veis, esa gran cuadrilla que hay en el cielo, que los chemtrailistas lo que hablan es como si hubiera muchos aviones que están, digamos, yendo y viniendo, como cuando un tractor ara el centeno, y digamos que su misión es ir un poco fumigando esa parte, ¿no? Muchas veces sobre todo desde las ciudades. Cuando uno simplemente, y esto yo en todos los vídeos de chemtrail jamás lo he visto, te ponen simplemente un mapa de las aerovías de España, te das cuenta, aquí hay un ejemplo un poco más grande sobre Santiago de Compostela,
que es ese punto en el que ves como miles de aviones que estén centrados ahí, aunque con que tengan un poco de viento en altura, van a provocar esa cuadrilla. Entre otras cosas porque la anchura de una aerovía son 5 millas. Son 5 millas a cada lado de margen, con lo cual en una aerovía tiene en el fondo 18 kilómetros de ancho. Con que tú estés abajo y aviones se estén cruzando encima tuya en una cuadrilla, que como digo tiene como una especie de anchura de 18 kilómetros, es que vas a ver esos cuadrados. Es en el fondo simplemente producto de la aviación comercial a gran escala. Ahora mismo nos gusta tener aviones low cost y viajar a cualquier sitio por 20, 30 euros con Ryanair, pero al mismo tiempo alguien empezó a llamarnos la atención sobre todas esas líneas encima de nosotros y no quisimos hacer, digo, bueno, pues será el tráfico normal, ¿no? Que por otro lado ha crecido muchísimo. Otro tema son, por ejemplo, los patrones de espera, ¿no? Esos círculos que simplemente, claro, un avión cuando llega a un punto de un aeropuerto y viene ahí congestión o no puede entrar, el avión no puede parar como haces en un semáforo, tiene que volar en círculos. Entonces, todas esas fotos de los chemtrails haciendo como grandes barridos y tal, como ves tú cuando te vas a las cartas de navegación te das cuenta que eso ya está prediseñado por la autoridad aeronáutica. Entonces, una de las cosas que llaman la atención es que todos estos elementos que no necesitan una investigación brutal, que no necesita de grandes testimonios de gente de la CIA, sino que simplemente te vas a la autoridad aeronáutica de cada país, en este caso, por ejemplo, sería el AIS, Servicio de Información Aeronáutica, que lleva ENAIRE, que es la compañía pública, y todas estas marcas, todas estas cartas de vuelo están allí, ¿no? Entonces, como digo, vamos un poco entrando en aterrizar sobre una creencia concreta. Lo que te llama la atención es la gran ausencia de verdadera investigación, ¿no? También vemos luego como muchos detalles que están mal interpretados en Internet, ¿no? Este que veis aquí como un ala de la cual sale un vertido, pues claro, es la prueba final de que nos está fumigando. Evidentemente esto, y además si entras en los foros de pilotos y si te quieres informar por algo que no sea YouTube, te das cuenta que esto es un procedimiento de vertido de combustible. No es que sea muy común, pero existe. ¿Cuándo se usa? Cuando, por ejemplo, un avión, por un fallo mecánico, tiene que volver a aterrizar en el aeropuerto. ¿Qué pasa? Que tú llevas muchísimas toneladas de queroseno de sobra. Se está pensado que el peso del avión sea mucho menor después de haber hecho, por ejemplo, saltar el charco. Entonces, para no dañar al avión y para no hacer una toma muy crítica, lo que haces es que puedes estar 1 hora o 2 volando para soltar más combustible, o sea, para ir vertiendo ese combustible. Más o menos se supone que tú estás en determinado peligro, puedes volar, pero tienes que soltar peso y esto se hace así, ¿no? Y de hecho se hace en círculos. Se piensa que el combustible pues se absorbe por el aire en cuestión de 1.000 pies, 2.000 pies, lo que son unos 300 o 600 metros aproximadamente, y digamos que ahí pues queda, y cuando el avión queda como más ligero puede tomar, ¿no? Otra de las cosas que se han visto mucho en la divulgación chemtrail son efectos raros absolutamente sacados de contexto. Esto yo no sé si fue... Bueno, no voy a decir nombres todavía, pero aquí hablaron de los chemtrails oscuros, como si fueran un nuevo camino, de un nuevo producto que se echa sobre los ciudadanos con el interés por por envenenarnos, etcétera, etcétera. Claro, esto, que lo veis así, claro, yo entiendo que sí. Una de las cosas que también pasa con el tema de los chemtrails es que mucha gente, no digamos que no miramos al cielo, pero hay una cosa que son los marcos cognitivos, los paradigmas cognitivos. Es decir, nosotros interpretamos el mundo a partir de las ideas que de alguna manera están ya vigentes en nuestro interior. Mucha gente ha mirado el cielo de verdad y estas líneas por primera vez después de oír un vídeo de chemtrails. Entonces, la manera en la que tú interpretas el mundo es muy diferente, es como, de alguna manera en ciencias sociales, cuando tú vas viendo, o sea, tú buscas o tú encuentras lo que vas buscando. Entonces, si tú de pronto esas líneas son parte de una conspiración, tu mente va a ir encajando todos esos datos. Básicamente, estos chemtrails oscuros, que eran como una evolución, aquí hay otra foto, era simplemente
la sombra de una estela de condensación, la sombra que se proyectaba sobre la luna, ¿no? Sobre la nube. Entonces vosotros lo veis aquí, esas dos estelas, y básicamente es como el Sol, digamos, alumbra la estela de condensación y detrás hay un techo de nubes. Entonces ese techo de nubes está haciendo como el efecto de una pantalla de filmación, ¿no? Y entonces quedan así. Con todo este tipo de cosas, lo que llegamos sobre todo al final es que el tema de los chemtrails se ha convertido en una especie de industria del entretenimiento, una industria que trata de convencerte de algo que además en muchos casos simplemente falsea documentos, ¿no? Esto, por ejemplo, es una foto real donde era una manifestación de pilotos, me parece que ocurría en Londres, en Estados Unidos, y que alguien los cambió. Como veis, aquí tienen unos carteles que además pues tienen un motivo por el tema de denuncia laboral, ¿no? Ellos tienen ahí cuánto vale un piloto, pues buscarían un tipo de mejora laboral, y en el otro lado lo que les pongo en Photoshop les hacen así como que llevan unas fotos de cuadrículas de chemtrails, y entonces esto sería una supuesta prueba de que en el fondo los pilotos están exponiendo públicamente todo esto. Claro, cuando tú, analizando un movimiento, te das cuenta que falsea hechos, que crea material falso, que crea falsas pruebas, incluso que en un momento dado falsea testimonio, ¿no? Lo cual sería un poco llevarlo todavía más allá y explicar por qué luego pues muchos de estos testimonios no hay por dónde cogerlos. Entonces, claro, llegamos al punto en el que, de alguna manera, para mí, esa conspiración en el fondo se te ha caído, porque en el momento en el que tú, para denunciar algo, tienes que falsear un material, pues entonces realmente, digamos, todo aquello ya colapsa como un castillo de naipes, ¿no? La pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué función tiene? Porque básicamente estamos hablando de una corriente que es bastante mayoritaria en el mundo. Me parece que hablaban como que un 17% de las poblaciones de Europa, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, creen en esto. O sea, son muchísima gente, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se ha ido moviendo? Y sobre todo, ¿cómo son las retóricas, ¿no? Entonces, aquí hay que, pues volver un poco a esa postura más sociológica y entender lo que es la sociología de la irrealidad, o lo que es por qué muchas veces creemos en cosas irreales y dónde está todo ese fin. Hay un trabajo que es genial, que es de James Baudrillard, que es un libro de 1978 que se llama Cultura y simulacro. Y es uno de los grandes libros que explican la modernidad, en el sentido de que él lo que dice que la realidad ahora no es la realidad real, sino que es un simulacro. ¿A qué le llama este sociólogo el simulacro? En el que nosotros prácticamente todo lo que sabemos lo sabemos a través de los medios de comunicación. Es decir, yo no tengo una experiencia directa del mundo. Yo no he estado en China viendo si las exportaciones que cuenta Juanjo no son ciertas. Yo no estoy encima de un avión para ver si los pilotos fumigan o no. Pero a mí todo me llega a través... Esa realidad es sustituida por unos medios tecnológicos. Yo todo a partir de ahora, mi manera importante de informarme sobre lo que ocurre en el mundo son los medios tecnológicos. Internet, mi tablet, mi ordenador, la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace un gran problema del conocimiento, porque yo no tengo acceso epistemológico, acceso a conocimiento al mundo por nada que no sea información que me llega a través de pantallas. Entonces, yo tengo que tener un conocimiento previo muy importante de todo lo que a mí me llega. Y si no me llega, o sea, es decir, y si yo no lo tengo, ¿cómo yo, como ciudadano, soy capaz de distinguir las teorías de David Icke sobre los reptilianos? ¿Cómo soy capaz de distinguir las teorías de la CIA, las teorías de China o simplemente las cifras manipuladas del Banco de España? Llega un punto en el que toda esa información, que además somos bombardeados por ella de una manera pues, prácticamente abusiva, porque ahora mismo somos la sociedad de la información, ¿no?, que se domina así. Entonces, yo tengo que tener unos paradigmas para discriminar unas cosas por otras. Y entonces se llega a lo que sería la hiperrealidad. Y la hiperrealidad
pongo aquí, es la incapacidad cada vez más generalizada en la sociedad para distinguir la realidad de la fantasía. Ese es, digamos, uno de los frutos del posmodernismo. Hemos llegado a un punto en el que mucha gente no sabe distinguir lo que es cierto de lo que no. Entre otras cosas porque tenemos una sociedad que es tremendamente compleja. Una sociedad que no es tan fácil. Una sociedad que requiere digamos, de un conocimiento experto para entenderla, ahora veremos, pero también una sociedad que nos forma a nosotros como ciudadanos. Esto es muy importante. ¿De dónde provienen nuestros pensamientos o nuestros conocimientos? ¿Vosotros habéis planteado alguna vez, si cada uno de vuestros cerebros como si fuera una grandísima biblioteca, cuál es el origen o quién puso allí cada uno de los conocimientos que vosotros tenéis? Esto es muy curioso, porque nosotros tendemos a creer en la ficción que, como hemos ido a la escuela, lo que sabemos lo sabemos primero por el cole, luego por el instituto y luego, si queréis, por la universidad. Eso es verdad, a lo mejor, en un 3% de nuestros conocimientos. Lo curioso es que la gran mayoría de todo el conocimiento que tiene una persona adulta lo adquiere a través de los medios de comunicación. Medios de comunicación, podcasts de misterio, libros de divulgadores que te gustan, etcétera, etcétera. Pero muchas veces este mundo, que en el fondo es quizás el mayor productor del ciudadano, es decir, nosotros cuando estamos aquí y si os pregunto, por ejemplo, qué es una psicofonía, tendríais que admitir que todas vuestras opiniones de una psicofonía generalmente están sacadas de programas de misterio. No, es que eso es súper importante, porque hay que saber quién es en el fondo quien está creando nuestros modelos mentales con los que nosotros evaluamos el mundo. En el tema de la geopolítica casi nadie sabe de geopolítica, de las luchas comerciales entre guerra comercial entre China, Estados Unidos, etcétera, sino es muchas veces por los programas de misterio, por cuando oímos a Pedro Baños, pero también cuando oímos a lo mejor a otro tipo de divulgador, ¿no? Entonces, aquí viene, pues, para mí, un gran genio, ¿no?, de lo que es la sociología, que es Nicolás Luhmann, que dice que somos producidos por los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación como empresas, que luego tienen sus orientaciones, son grandes empresas, les interesa privilegiar determinadas miradas de la realidad, y porque sobre todo lo que nosotros sabemos, lo sabemos fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Y ese es un elemento muy importante de cómo somos nosotros, porque entendiéndonos a nosotros, cómo nos producimos, cómo nosotros nos enfrentamos al mundo, qué herramientas tenemos para entender la sociedad en la que vivimos, es muchas veces, como digo, producto de esa sociedad de la información. La sociedad de la información antes era bastante más monolítica que es ahora. Ahora, a través de Internet, se ha, digamos, democratizado muchísimo el conocimiento. Tú antes, si tenías, yo qué sé, la gran enciclopedia Larousse, pues bueno, tú mirabas algo en la enciclopedia, eso pues te podías creer o no, pero lo decía Larousse y al menos era lo que decía Juanjo, ese principio de autoridad. Ahora mismo el problema es que tenemos el acceso a la mayor biblioteca del mundo, que es Internet, pero Internet es una biblioteca donde no hay librero. Es decir, donde rara o escasamente puedes tú tener a alguien que te diga, mira, no escuches a Miguel Ángel Ruiz porque no tiene ni puta idea. ¿Qué es lo que pasa? Que tú eso lo pones allí, te empiezas a oír el podcast, el vídeo y tal. Oye, pues yo creo que bueno, que de alguna manera pues este señor tiene razón. O simplemente coges el vídeo de Juanjo sobre China sin llegar al final y darte cuenta que en el fondo es un cuento chino y te convence. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay un hilo de Ariadna, no hay una guía que muchas veces a ti te diga cuál es el conocimiento que en el fondo es cierto y cuál es el que no. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido? De alguna manera, un efecto calidoscopio en el que hay miles de acceso a muchísimas versiones de cómo funciona la sociedad, de cómo es el mundo, que en el fondo de lo que está pasando, y que muchas veces no se tiene un criterio para discriminar unas cosas y otras, ¿no? O mucha gente que en su casa consume vídeos de YouTube no sabe dónde van las cosas, ¿no? Además, hay dos factores que intervienen en esta relación entre el ciudadano y estos medios de esta sociedad de la comunicación actual, ¿no? La primera es que la sociedad moderna
como conjunto ha ganado una complejidad tan grande que prácticamente nadie la entiende. Cuando digo que nadie la entiende es que, porque, por ejemplo, son los que se llaman los sistemas expertos modernos. Es decir, por ejemplo, el sistema financiero. El sistema financiero, la mayoría de los mortales no sabe cómo funciona. De hecho, mucha gente del mundo financiero prácticamente tampoco lo sabe. Hablamos de redes de ordenadores, muchas veces con inteligencia artificial, conectadas en grandes nódulos, que compra y vende en acciones rapidísimas, lo que se llama el trading de alta frecuencia, y que son sistemas más o menos autónomos, muchas veces, como digo, operados por inteligencia artificial y que hacen mover la bolsa a nivel mundial. Todo eso, tú necesitas que alguien te lo explique, alguien alguien que de verdad entiende todo eso, digamos, te haga masticable, pero el problema es que no hay solamente un sistema experto, hay muchos. Simplemente, por ejemplo, en el tema de los que nos ocupa, en el tema de los chemtrails, hay otro sistema experto, que es el sistema de navegación aérea mundial, que es toda una red de aerovías, de radares, de torres de control, de centros de control, de controladores que están operando los vuelos, de sistemas de monitorización, etcétera, etcétera, que es un sistema que prácticamente no se divulga en ningún lado. O no hay una comunicación corporativa apenas si tú entras en aire, algún documental de esto de vez en cuando, pero son miles de cosas de una civilización que está ganando complejidad de una manera casi exponencial y que no hay una divulgación que muchas veces vaya siendo acorde a todo lo que pasa, ¿no? En todo esto, pues como digo, por ejemplo, es que son miles de cosas. Todo el tema de los tratados de libre comercio, las zonas de libre comercio en todo el mundo, lo que son todo el tema de la vanguardia científica, cómo funciona la astrofísica, cómo funciona la física cuántica, etcétera, etcétera. Son tantos campos de conocimiento. Ahora prácticamente en un año de producción científica académica actual producimos mucho más conocimiento que probablemente toda la humanidad hasta principios del siglo XX. Entonces es un campo que se está extendiendo como un gran fractal y en el que es muy complejo tener una visión global de todos los campos que nuestra propia civilización está produciendo. Entonces, ¿qué es el otro gran factor que quería yo sacar? Y es el nivel de formación de la sociedad. Por un lado, estamos viendo un sistema que nos está digamos, dejando atrás a lo que es el sabor en medio ciudadano. Y luego, otro sistema, que esto para mí sí es una conspiración, es cómo los gobiernos han ido degradando de forma interesada la calidad de los sistemas educativos en todo el mundo. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, ahora se llama de analfabetos funcionales, gente que sabe escribir y que sabe leer, pero que no es capaz de interpretar, no sabe expresar correctamente lo que siente, o lo que piensa, o que no tienen comprensión lectora, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es el resultado de lo anterior? Que hay una grandísima brecha en el mundo del conocimiento. Hay una brecha entre lo que sabe, digamos, el público o la opinión pública, la mitad de la generalidad de la población, y lo que es, digamos, la propia complejidad que la sociedad ha adoptado. Entonces, aquí hay una laguna impresionante que son, desde mi punto de vista, la responsabilidad que deberían de tener ciertas élites, gobiernos, institutos, etcétera, etcétera, de explicarle a la propia población lo que está pasando, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, este es un artículo del diario.es, que además a mí el titular casi me parece de broma, porque dice, vamos a terminar aborreciendo la política. Digo, no, yo creo que ya acabamos de hacerlo hace tiempo, ¿no? Pero una de las cosas que más me llamó la atención, que es el punto del medio, que dicen que ningún partido de izquierda o de derecha ha informado a los ciudadanos en España de lo que pasa realmente en el mundo y de qué tipos de problemas tenemos. Claro, para mí esto, en el fondo, aquí está la semilla de la conspiración también, porque hay un gran vacío de información. Yo hace un par de años estuve en un curso de comunicación corporativa en mi propia empresa, donde estoy. Llegamos al típico curso que te dan intracompañía. El hombre, se supone que sería
estaría especializado en comunicación corporativa, y la primera idea positiva que nos dijo es: aquello de lo que no se informa no existe. Y digo, mentira, mentira. O sea, es que realmente, si ese es el punto de partida, vamos mal. Porque muchas veces de lo que no se informa es de lo que más se habla, de lo que hay rumores, de lo que nosotros rellenamos los vacíos de comunicación corporativa, de donde más especulamos, de donde en el fondo dejamos volar nuestra imaginación, y donde mucha gente saca de alguna manera rédito, ¿no? Entonces, que la visión de digamos, institucional de la comunicación sea que de aquello de lo que no se informa no existe, me parece un fracaso brutal. Porque en el fondo, todo ese tipo de cosas fallan también porque de alguna manera hemos retirado la confianza de la información en las que deberían ser las instituciones, que son las que por lo menos a nivel democrático deberían de guiarnos, ¿no? Todo esto, como digo, pues forma parte para mí de una conspiración que es más profunda, ¿no? De cómo se ha ido tratando también de degradar un poco el conocimiento. Aquí hay un artículo de opinión del País que decía cómo los tertulianos suplantaron a los intelectuales. Es decir, cómo interesadamente se trató de bajar un poco de que la opinión pública no tuviera acceso a determinadas ideas, ¿no? Que poco a poco han ido sufriendo unas lógicas de mercantilismo, una lucha por las audiencias. La audiencia, sabes que cuanto más sencillo es de alguna manera la información, más se consume, más se vende, ¿no? Todo esto tiene una lógica comercial detrás. Hasta que, en el fondo, lo que se ha producido es un divorcio de esa brecha que hablábamos, un divorcio en lo que debería ser la información que merecemos tener por vivir de alguna manera en una sociedad democrática, a la que no tenemos. El resultado es que versión oficial se ha convertido en sinónimo de mentira o de falsedad. Es decir, este es el caldo de cultivo donde sí crece la conspiración. Entonces, sí, aquí empieza a tener sentido todo este tipo de movimientos. Cuando Juanjo hablaba de la conspiritualidad, te das cuenta, por ejemplo, que en el fondo muchas de las teorías de la conspiración cumplen fines sociales. Y uno de esos fines sociales es hacerte entendible el mundo. Una conspiración es como una especie de populismo, es decir, es una versión simplificada de la realidad, pero es una simplificación que es útil. Es como cuando nosotros a los niños pequeños les decimos que los bebés vienen de París y que los trae la cigüeña. Claro, tú dices, eso es evidente mentira, pero responde a una necesidad. Y es que es fácil que un niño de pronto diga, vale, si yo estoy aquí normal, de pronto ¿dónde viene mi hermano? Tengo un hermanito nuevo, ¿de dónde ha venido? Lo de la cigüeña es un cuento, pero es un cuento útil, porque hace una versión simplificada de una cosa que es mucho más compleja, que ya la entenderás cuando crezca. En el fondo, muchas de estas teorías de la conspiración están haciendo lo mismo, están dando versiones simplificadas de procesos que son mucho más complejos y que nos llevaría mucho más tiempo a entender. Me vais a decir, bueno, pero en el fondo, quien se quiere formar debería de esforzarse en ello, sí, pero también es verdad que al final este tipo de cosas tienen, digamos, unos porqués, ¿no? Y uno de estos. Entonces, aquí hay que encontrar un hilo de Ariadna en esa gran biblioteca que es Internet, para tratar de resolver el problema de la realidad y seguir teniendo una visión del mundo en la que yo pueda confiar. ¿Qué tipo de conocimiento de todo el que tengo acceso, para mí, voy a decir, esto es cierto, ¿no? Mucha gente... Bueno, ya a mí hablábamos eso de la excesiva democratización. Aquí hay una cosa muy importante que para mí, ¿cuál es el papel de los divulgadores en el mundo actual? Porque el divulgador sería, como era el Papa, un gran pontífice, es decir, un puente entre unas posiciones y otras. El divulgador, en el fondo, lo que está haciendo es tender, digamos, o acortar la distancia entre esa gran brecha, entre la complejidad extrema de una sociedad cada vez más tecnificada y más sofisticada, y lo que es el conocimiento medio general. Entonces, si el divulgador lo hace bien, lo que tiene que hacer es coger esa gran complejidad del mundo, hacerla masticable, hacerla sencilla, hacerla entendible. Claro, en el fondo, si os dais cuenta de lo que estaba hablando Juanjo antes, era que esas teorías de la conspiración, en el fondo, hacen lo mismo que el divulgador.
si la teoría de la conspiración como teoría, como una idea que todavía, como hipótesis, una idea que todavía no está absolutamente explicada, pero que es una simplificación, que lo que hace es no coger todos los detalles, en el fondo eso es lo mismo que hace un divulgador, es coger todos los detalles, procurar no perder rigor, pero en el fondo son relatos más simplificados de lo que existe para mantener a la gente determinadamente informada. Entonces, ¿cómo podemos discernir unas cosas y otras? Ese quizás sea el gran problema de nuestra sociedad actual, resolver o acortar un poco ese problema de la hiperrealidad y tener, de alguna manera, un camino que a ti te permita guiarte razonablemente bien en lo que es este mundo, ¿no? De hecho, claro, aquí hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Si tú con el tiempo dedicas mucho tiempo a irte formando, lo que hace la gente es que suele tener una serie de divulgadores favoritos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos de los míos, está Óscar Fábrega y está Juanjo. Si yo me fío de estas dos personas, puedo tener una relativa seguridad de lo que me están contando es cierto. Pero en realidad hay tengo que ceder mi credibilidad, que en el fondo es el gran problema que nos hemos sometido antes con el tema de los gobiernos, porque hemos retirado la confianza de lo que es lo oficial. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que hay mucha gente que se está informando de cómo funciona el mundo de fuentes no oficiales. Y al abrir esa fuente no oficial, claro, podemos estar un poco en todo, ¿no? Yo creo que con el tema que muchas veces las conspiraciones más o menos absurdas cumplen... Bueno, hay mucho cachondeo con ello, mucha coña, ¿no? Que si los centralistas, la tierra plana, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no debemos de reírnos de ello, entre otras cosas porque guardan un mensaje en su interior. Es decir, al ser una especie de manifestación social, están poniendo de relieve una serie de problemas sociales, ¿no? Tiene mucha información sobre cómo no somos nosotros, de cómo nos estamos creando nosotros, de los problemas que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, en el tema de los chemtrails hay un problema o una percepción de algo que no se entiende y que básicamente es, esta es mi artículo en Fronteras de la Ciencia, de Juanjo, donde hablamos como de un triángulo que en el fondo es gran parte del problema de por qué se han creado los chemtrails, que sería la problemática entre el clima, el tráfico aéreo y un poco la posverdad, es decir, qué es verdad y qué es mentira. Resulta que el clima es un proceso muy complejo que no conocemos bien. El tráfico aéreo es también otro tema bastante complejo que muchas veces no conocemos y cómo afecta unos a otros. Entonces, una de las cosas curiosas es que si hubiera una divulgación más, vamos a decir, más realista, ¿no? más solvente, pues veríamos como muchos de los problemas que se plantea un chemtrailista también se lo están planteando en el ámbito académico, ¿no? Aquí pongo, por ejemplo, el ejemplo de las antroponubes. Una antroponube es una nube que ha sido causada por el hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces lo que son estos fondos de nubes, especialmente cirros, cuando tú tienes muchos aviones que van pasando y que poco a poco las estelas se van abriendo, ellos devienen una fina de capas, normalmente de nubes muy altas, que se llaman cirros y que de alguna manera apantallan el cielo, ¿no? Crean una fina nube de capas y también hacen que el sol no entre. En el fondo, aunque no lo quieran admitir así, es una de las cosas que habían puesto encima de la mesa los chemtrailistas, de cómo el tráfico aéreo tiene cierta capacidad de modificar el clima. El problema es que esto, que muchas veces se hace desde unas retóricas que son absolutamente absurdas, porque cuando tú entras en el tema de los chemtrails, una de las cosas que te das cuenta es cómo se modula el lenguaje. Si hay una conspiración, si quien lo niega es porque está a sueldo del gobierno, si tú no crees en los chemtrails es porque has tomado la pastilla azul de Matrix, entonces eres uno de los despiertos. Todo eso, todas esas creencias al final te van dando un estatus. Entonces, claro, si tú ves que todo el mundo mira al cielo y no ve nada, pero tú ves las líneas que son en la prueba de una conspiración, vamos a decir, intergubernamental,
entre muchos gobiernos para fumigarnos, tú tienes ahí un aporte de autoestima. Eres un despierto, eres alguien que ve más allá que los demás. Dejas de ser un borrego. Eso es el fin último de muchas de estas conspiraciones. Te reconectan, por un lado, con el mundo, con la complejidad del mundo, y además te elevan en cierto sentido. Entonces, esto además está creado así en muchas cosas, ¿no? Porque estas funciones sí explican por qué mucha gente se mete a estos temas, porque es mucho más sencillo comprar esta versión que acceder a la científica, porque además la científica te va a costar encontrarla si tú eres un profano al tema. Lo otro solo tienes que entrar en YouTube, porque luego esa sensación de que tú formas parte de una especie de élite despierta también te gusta, te aporta, ¿no? Y sobre todo también por cómo se modula ese lenguaje, ¿no? De que es lo que te digo, de que si tú no crees esto, es que has sido engañado por la CIA, la NASA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una historia que, como veis, cuando uno entra de verdad en lo que es la anatomía de esa conspiración, de esa creencia, de las creencias de esa comunidad digital, lo que a priori aparentemente es absurdo, te das cuenta que tiene un porqué, que cumple unos fines sociales, que aporta algo a la gente que cree en ella, y que al final, si se impone, no es simplemente porque la gente sea estúpida, sino por algo un poquito más profundo. Bueno, entro en lo que es la segunda teoría, y esta quizás es bastante más compleja que la primera. Quiero tratar diferentes casos porque, aunque, por ejemplo, Juanjo nos daba un marco teórico, luego cada conspiración es un mundo. Cada conspiración, y cuando digo un mundo es cierto, es un mundo mental completamente diferente, ¿no? Quizás esta teoría es bastante más sencilla que la primera a priori. Porque, claro, aquí hay una cosa que es como muy curiosa, ¿no? ¿Por qué ser terraplanista en el siglo XXI? O sea, se supone que llevamos como desde Aristóteles, ¿no? De 23 siglos, 24, en el que se supone que la vanguardia científica de la humanidad ya ha superado ese problema. Entonces, que ahora haya un movimiento creciente, un movimiento que quizás no es tan numeroso como el tema del chemtrail, pero yo creo que son cifras nada desdeñables, ¿no? Entonces aquí sigue la pregunta: ¿por qué creer en la Tierra plana? Y además, ¿por qué creer en la Tierra plana con un evento? Porque tú, si te declaras como terraplanista, vas a traer las mofas de la gente que te conoce. Entonces, claro, esto plantea un problema para el sociólogo. Digo, o sea, estoy viendo a alguien que se identifica, además muchas veces férreamente, y lo hace a pesar de que todo el mundo se va a reír de él, a pesar del escarnio, a pesar de la burla. Entonces, claro, por otro lado tiene que obtener algo para que le compense el proceso, porque ya a lo pronto son caras de, ay, Dios mío, un terraplanista, ¿no? Evidentemente, o sea, como digo, ese tema de reírse de los terraplanistas, no, o sea, igual que la Tierra plana es una moda, reírse de los terraplanistas es la contramoda, y lo hacemos constantemente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un meme, ¿no? De la foto que la NASA no quiere que veas, y ves cómo están todos los planetas y nuestro planeta ahí plano como una tabla de mesa, ¿no? Aquí una foto, como veis, real de un eclipse, una foto que la NASA tampoco quiere que veas, o a veces esta que a mí me encanta, que es el jaque mate terraplanistas, ¿no? Que es un globo en el que se ve que efectivamente los globalistas tenemos razón, porque el punto ese donde está enganchado el globo terráqueo, pues en algún lado tenía que estar, y es aquí, ¿no? Entonces, insisto, ¿por qué ser terraplanista en pleno siglo XXI? Es un problema científico, desde que mucha gente se adapte a esto, y además se agarra a ello de una manera bastante fuerte, quiero decir. Unas cosas de lo que tú te empiezas a dar cuenta cuando investigas a los terraplanistas, aparte de que son muy vehementes, tú te das cuenta que, en último término, tu debate no es racional. O sea, es muy difícil debatir con un terraplanista. Y si tú no estás fino, hasta te gana. Porque, a ver, es que hay una cosa. Nosotros, por ejemplo, en el programa de radio, de hecho, aquí Óscar Fábrega hizo en El Dragón Invisible un debate con un terraplanista de Valencia.
Claro, yo lo miré, o sea, toda mi admiración. Es decir, yo creo que la divulgación tiene que estar mirando también la sociedad de la que formamos parte, ¿no? La sociedad a la que asistimos como divulgadores. Yo volví a tratar el tema de la Tierra plana en otro programa, mi programa con Juan Gómez, Nueva Dimensión Cantabria, pero dijimos, yo no quiero hacer un debate. Y no quiero hacer un debate por varias razones. Primero, porque construye digamos un poco la impresión de que el conocimiento es democrático. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora mismo me pongo aquí a hablar con Antonio Piñero sobre Jesús, habrá alguna gente que diga, pues yo creo que ese chico sabía más que el señor mayor. Ni de coña. Pero ¿cuál es el tema? Que si a mí simplemente me dicen, no, si todo lo que me estás diciendo es mentira. Todo el mundo sabe que Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿Qué me estás contando? Y si yo tengo un poco de desparpajo y no le dejo hablar, habrá un grupo de gente que diga, pues yo creo que el chaval joven sabe más que el otro. ¿Cuál es el problema de que nosotros llegamos? ¿De darle una visibilidad o no? Nosotros lo hicimos de otra manera. Y es que yo entrevisté a nuestro terraplanista favorito, le llamé y le dije, oye, mira, yo quiero documentar al mismo, sí. Fue las 2 horas más apasionantes de mi vida. Hicimos una cosa, digo, mira, yo lo que quiero es que tú me ayudes a construir un modelo de la Tierra plana. Quiero que me des, por ejemplo, 10 o 12 afirmaciones que yo pueda convertir en un modelo usable, ¿no? Porque luego hay muchas tierras planas y no entremos en huecas y no entremos en otras cosas, ¿no? Entonces, pues él, la Tierra es plana, ¿cuál es el porqué? Él decía que, por ejemplo, claro, el problema no es solo el modelo, sino todas las implicaciones físicas que tiene. Y una de las cosas que llamaba es que decía, no, los satélites están en el cielo, pero están en el cielo porque hay una serie de globos que se mueven alrededor. Claro, cuando tú ya tienes que explicar la órbita de la Tierra por un modelo físico diferente, ellos no se dan cuenta que están empezando a meterse en una teoría que es mucho más compleja que la propia forma de la Tierra. También es que hay que decir una cosa, en el fondo ser terraplanista a día de hoy, digamos, no es una creencia que sea muy exigente, por una razón, porque la Tierra es localmente plana. Yo puedo ser terraplanista, pero si quiero ir a Jaén o Almería, voy a hacerlo por la misma carretera por la que van los que piensan que la Tierra es plana, o sea, es redonda. Con lo cual, yo no, al asumir esta creencia, no estoy renunciando a algo. Yo puedo ser terraplanista, pero puedo ir a avión a Nueva York en avión. Simplemente me monto y me llevan, ¿no? Otra cosa es que fuera, que a día de hoy les dijeran, no, mira, si eres terraplanista, abstente de coger barcos o aviones porque yo creo que tú, en base a tu objeción de conciencia, no deberías hacerlo y entonces ya pagaríamos un precio. Pero simplemente como ser terraplanista, en el fondo, Claro, pues yo entiendo que el pánico, ir en un barco que te puedas despeñar, pero como en el fondo ser terraplanista es bastante inocuo, nos empezamos a mover en otro tipo de historias. Lo único que te puede pasar es que la gente se ría de ti, pero por lo demás, no. Entonces, para explicar el terraplanismo hay una cosa que, bueno, tú cuando empiezas a hacer ese análisis de discurso, de cómo lo que hablan los terraplanistas, lo que te llama la atención es que en el fondo es una asunción de identidad. O sea, igual que el centralista no se define tanto, yo soy de centralista, es simplemente mirar las líneas, tratar de denunciarlo, el terraplanista es como la asunción de un nuevo grupo, digamos un cambio en el estatus del yo, una asunción de una nueva categoría. Y ellos lo miran mucho así, ¿no? Es decir, yo ya soy terraplanista, es como que de pronto eres, no sé, cristiano o musulmán o masón. Realmente has entrado en un nuevo mundo conceptual, ¿no? Esto sobre todo se basa en lo que sería, por ejemplo, la teoría de la identidad social de Sherry Tagel y John Turner, que en el fondo lo que dicen es que hay la asunción de una identidad te confiere una serie de propiedades de las que tú antes carecías, ¿no? Si yo, por ejemplo, de pronto entro en un grupo, no sé, los mormones, yo evidentemente cada individuo lo hace de una manera, vamos a decir, desigual, pero si el proceso se completa un poco como es en el arquetipo, yo lo que voy a hacer es coger un montón de códigos de esa comunidad y a partir de ellos voy a vivir, van a pasar a existir en mí. Yo voy a tener sentido de pertenencia, voy a tener una comunidad, voy a tener un grupo y tengo que tener una visión de la vida, ¿no?
Todo esto son los que se llaman los procesos de subjetivación y que en el fondo tratan de buscar un poco, de responder a la pregunta que se subjetiviza en ti, es decir, qué asumes tú como cierto en ti, y es responder a la pregunta de quién eres tú. En el fondo, lo que son los modelos de identidad social, que son puros de sociología, porque a lo mejor lo que es en psicología funciona un poco de otra manera, pero lo que es la identidad se construye muchas veces en contraste por el resto, por la comunidad. Si yo soy feo, digo, yo me reconozco a mí mismo como feo es porque hay otros guapos. Entonces yo, en contraposición a ellos, digo, bueno, pues aquí hay como una jerarquía, están los guapos, yo ocupo la parte de abajo, pero tiene que haber guapos para que yo me reconozca como feo. Entonces, la identidad a día de hoy es una negociación de uno con él mismo para tratar de evaluar qué punto o qué espacio ocupo yo en la sociedad. Lo mismo con mi clase social, con mi nivel de educación, con otro tipo de valores culturales. Al final, en el fondo, lo que la sociedad hace de forma mediática muchas veces es hacer una promoción de identidades. Tú puedes ser vegano, tú puedes ser feminista, puedes ser rojo, puedes ser facha, puedes ser un friki de los ordenadores, puedes ser un friki del misterio. Digamos que lo que hace el sistema es ofrecernos muchas identidades y nosotros podemos coger una o dos o más y asumirlas. Y al asumirlas estamos de alguna manera, digamos, subjetivizándolas, aceptándolas, etc. Aquí, como decíamos, si la identidad es un proceso de negociación con el mundo, ser terraplanista es un préstamo de identidad. Y este es un concepto muy importante, es un préstamo. Es decir, yo cuando asumo esa identidad, digamos, estoy obteniendo algo, pero luego tendré que devolver algo a cambio. ¿Por qué? ¿Cuáles serían entonces, para ver un poco las ventajas de ser un terraplanista? Porque si yo decido que soy terraplanista es porque de alguna manera algo en mí, por un proceso simbólico, por lo que llaman el interaccionismo simbólico, estoy tratando de establecer con los códigos culturales de ese grupo y decir, joder, yo creo que soy terraplanista. Y esto no es un proceso muchas veces consciente, pero existe igualmente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de ser terraplanista? Pues mira, una de ellas, entre otras cosas, es que ahora mismo vivimos en una sociedad, como hablaba antes Juanjo, ¿no? de muy neoliberal, una sociedad que promueve mucho el individualismo, una sociedad que nos obliga. Bueno, es una sociedad que ha pasado por un proceso de mercantilización de la persona muy importante. A través de las redes sociales ahora tenemos que ser todos como un poquito influencer, todos como un poquito producto, algo que se consume. Yo, si soy Miguel Ángel Ruiz, pues el Miguel Ángel Ruiz que vosotros veis no es una persona, es una proyección de identidad en una red social, que yo me puedo haber etiquetado como sociólogo, como teórico de la conspiración, como friki, como terraplanista, pero todos estos procesos, que además son complejísimos y que también muchas veces son fabricados, como el emprendedor, la nueva identidad del emprendedor, que es digamos, el trabajador que necesita el neoliberalismo, etcétera, etcétera, lo que nos está pidiendo ahora el sistema es que nosotros nos etiquetemos y nos vendamos a nosotros mismos como productos. Es digamos, es una forma bastante sofisticada y perversa de vivir en un mundo absolutamente capitalista, pero que sí existe este tipo de procesos. Entonces, ¿cuál es el terror de en un mundo en el que la identidad se ha mercantilizado, no tener ninguna identidad? La desaparición. Si aquí todos sois divulgadores de algo, todos sois influencers, todos sois algo, y yo no soy nada, acabo de desaparecer en un mundo como ciudadano. Entonces, ¿qué te aporta ser terraplanista? Te aporta visibilidad, incluso te da caché, porque dices, bueno, ¿qué milonga me estás contando? Eso, en el fondo, te da algo, porque fíjate, si hace un momento, cuando Juanjo exponía todas sus teorías, sus teorías, su conocimiento, y todo el mundo estaba sintiéndolo con la cabeza, este chico, joder, lo que sabe. Y yo al fondo de la sala digo, no, todo eso es mentira. De pronto todo el mundo se gira. Ese girarse, ese decir yo desafío tu conocimiento, a mí me da visibilidad. Ese es uno de los grandes resortes que promueve la Tierra plana, el pasar a existir en un mundo en el que, digamos, ese gran caleidoscopio que son las redes sociales, en el cual tienes que venderte por algo. ¿Qué es lo que están buscando de una forma super, en el fondo? ¿Qué es lo que están buscando? Estás buscando visibilidad, pasar a existir, sentido de pertenencia. ¿Tiene conocimiento universitario? ¿Eso, las personas con las que ha tratado tienen conocimiento?
A ver, yo lo que creo que hay de todo. Yo no sé, o sea, no creo que el terraplanista sea grupo, por ejemplo, de doctorado, entiéndeme, no creo que sea, pero yo creo que hay de todo. Pero también es que creo que no es terraplanista exactamente es que hay varias funciones, ¿no? Si no te importa, vamos a seguir porque pongo varios casos y no digo que todos cumplan todos, ¿no? Otra de las cosas que yo solo he visto del terraplanista es que te hace parecer inteligente. Es decir, te mete en la ficción de que tú tienes opinión propia. Porque si yo llego aquí a un debate y le digo, no, la Tierra es plana, no, es como decía aquello, no me creo nada, la Tierra es plana. Claro, tú porque en el fondo has comprado una opinión que no era tuya, pero que se contrapone a la corrección política, se contrapone a lo demás. Entonces, tú de alguna manera, si te dan instrumentos para decir que a todos los demás... En el fondo lo que estoy diciéndoos a todos es que vosotros estáis engañados y yo tengo un trocito de la verdad. A mí eso me eleva, o sea, sube un poco mi autoestima, me da cierto caché, me da visibilidad. Todo eso, en el fondo, son una transferencia de unos aportes que yo me hago terraplanista quizás porque no los tenía, ¿no? Lo que decíamos antes te hace no parecer un borrego, es decir, no, yo tengo una opinión propia y estoy lo suficientemente preocupado por tener opinión propia que decido tener una absurda, pero por lo menos me distingo. Ese es un poco el fin, ¿no? Y muchas veces lo que hace es que también te devuelve el control conceptual del mundo. ¿El terraplanista vive en la Edad Media en ciertos sentidos? En ciertos. Pero al mismo tiempo es decir, no, pero es un universo que yo sé manejar. Y eso es importante, porque yo cuando veo los vídeos estos de la astrología, de la astronomía, en el que tú ves cómo es la forma de la galaxia, que está en el grupo local, que está en el clúster de Virgo, que está en el super... Y llega un momento en el que el conocimiento científico nos ha dejado tan atrás que esto se acaba convirtiendo en un movimiento de protesta. Como son otras muchas cosas, por ejemplo, las vacunas, etcétera. Lo que están diciendo es, yo me quiero bajar del mundo, en cierto sentido. No llego, y esto es un movimiento de defensa, porque yo es un movimiento contra lo desconocido. Y aquí lo que se convierte en lo desconocido, curiosamente, es la ciencia. Hay otra que, como decía, que es una forma de protesta. Es decir, mira... elijo no creer todo eso que vosotros me contáis, entre otras cosas, porque es que, lo que decía antes, ¿no? He perdido el control. Hay un trabajo aquí, que es un trabajo de investigación en un artículo académico, que dice que, dilo así, cuando el lenguaje políticamente incorrecto promueve la autenticidad. Básicamente, esto es una percepción que tenemos la mayoría de las personas ahora, en este momento, en el que consideramos que cuando una persona es políticamente incorrecta es más genuina que cuando simplemente está, de alguna manera, repitiendo un guión. Si yo llego aquí y hablo como si fuera un presidente del gobierno, un político, etcétera, pues parece que ese lenguaje que es aprendido, que está muy formateado, que está como ya muy construido, simplemente eres un producto del sistema. ¿Por qué, en cierto modo, Trump ha ganado las elecciones? Porque era políticamente incorrecto. Porque en este mundo de corrección política, de pronto, ser espontáneo, maleducado, etcétera, etcétera, se ve como un símbolo, un signo de libertad. Luego puede ser mentira. Trump a lo mejor está tan equivocado como estaba Obama. Pero la percepción es diferente, porque ofrece una frescura, es decir, es un movimiento de protesta en torno a lo que es esa información, como decíamos antes, oficial, de la que se ha tendido a desconfiar, en la que nos parece que una persona, cuando es muy correcta políticamente, es porque está muy sujeta a muchos intereses. Entonces, esto, que puede ser o no ser una falacia, porque dependerá de cada caso, de cada persona políticamente incorrecta, hace que, por ejemplo, al final tenga cierto caché ser terraplanista, ¿no? Que al final es un poco como si se abusa de ello, porque claro, llega un momento en el que, claro, te dicen esto no es una teoría de conspiración, esta es la realidad, pero cuando eso te lo acaban haciendo con muchas cosas, al final, ¿cuál es la corrección política? Porque yo he estado, por ejemplo, en Radio Nacional de España diciendo que los chemtrails no existían y me han caído una cantidad de insultos brutales. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál acaba siendo la corrección política? ¿En qué ámbito, no?
Y luego hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que también ser terraplanista ofrece también un sentido de pertenencia. Una de las cosas que más me fascinó es ver a determinados terraplanistas tratando de hablar entre ellos de lo que sería una especie de debate científico de cómo sería la forma de la Tierra. O sea, igual que los científicos hacen, bueno, pues si hay una, como con unas ecuaciones, si hay una, no sé, una gravedad de cómo funciona, de qué fallas tiene su teoría, los terraplanistas hablaban un poco de las fallas de la Tierra plana entre ellos para tratar de llegar a un modelo. El problema es que lo hacen 1200 años después y que además todo está planificado, pero la sensación de que me dio de que ellos en el fondo se estaban sintiendo importantes porque estaban de alguna manera describiendo o haciendo un trabajo científico de dirimir cómo es el mundo, aunque la humanidad ya lo haya hecho más de 10 siglos, volverlo a hacer, yo me di cuenta que les llenaba en el sentido de que estaban viendo o viviendo lo que es esa aventura del conocimiento. El problema es que lo están haciendo sobre una cosa que ya está más que superada. Digo, pues si no tenéis que sentiros como nuevos Copérnicos, tenéis los libros de texto ahí, ¿no? Pero esos juegos a mí me llaman la atención muchísimo. Dijimos, y ya voy entrando en la recta final de la charla, dijimos que la asunción de identidad del terraplanista era un préstamo. Todas estas diapositivas que hemos dicho eran un poco para saber qué sacas tú de ser terraplanista, pero ahora también hay que saber qué precio pagas tú por ser terraplanista, porque tú has asumido una serie de cosas, pero para asumirlas también tienes que pasar un poco por el aro. ¿Cuál es en este caso finalmente el mayor precio que paga un terraplanista si asume su verdad? Es el sentido crítico. El sentido crítico acaba siendo destrozado por una cosa que además comparten muchas conspiraciones falsas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco de lo que fue parte de estos movimientos modernos que yo cada vez los estoy analizando más, que son cosas en plan idas de olla, ¿no? De cómo por un lado todos querían, de cómo se quiere invadir el Área 51, de un montón de cosas en este sentido, de cómo beber agua de mar, de una serie de historias. Pero es que en realidad la conspiración, en cierto modo, ofrece muchas más cosas. Y es que la conspiración falsa, esas teorías de conspiraciones que no son ciertas, lo que provocan es que la persona cada vez sepa menos. Y lo hacen simplemente abriendo el abanico de todas las posibilidades. Porque cuando tú empiezas a mirar, la Tierra es plana, pero aquí, como decía Valdeón, el Sol es frío. Hay colonias en Marte. La luna es artificial, la luna es metálica. Hay una serie de cosas en el cual toda esta industria del entretenimiento va abriendo tanto las posibilidades de tu visión del mundo que llega un momento en el que no tienes ninguna certeza. Al no tener ninguna certeza, porque todas las teorías de la conspiración, menos la versión oficial, son ciertas o al menos plausibles, el resultado final es que tú cada vez sabes menos. O sea, las conspiraciones, insisto, destruyen el sentido crítico de quien entra en ellas. Y esto lo he visto yo, porque recuerdo en una charla que me preguntaron que la Segunda Guerra, que si yo no sabía que la Segunda Guerra Mundial había sido una teatralización, un teatro entre la Unión Soviética y Rusia. O sea, para ella la Segunda Guerra Mundial no había sido real. Entonces, esto es para mí ya como unos niveles tremendos en el decir, es que acaba sin ser capaz de tener absolutamente ningún sentido crítico, porque todo es medio posible. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que se ha hecho totalmente una industria de la conspiración absurda. Esta otra es que la Tierra no rota. O sea, para que la Tierra no rote en lo que era el modelo de la Tierra plana, son tantas historias tan absolutamente absurdas, ¿no? Aquí tenemos a Vicente Fuentes, dice, la gran civilización que movió la Luna hasta aquí, la gran civilización que movió la Luna y que viene hasta aquí en los eclipses. O sea, ya no es que hubiera construcciones alienígenas en la Luna. Parcerisa, si tiene sangre reptiliana. José Luis, que la CIA viajó a Marte. Claro, llega un momento
en el que cuando tú entras y asumes la primera de las cosas que dices, joder, ¿por qué no? Porque no va a ser verdad esto que me dicen. Y vas entrando poco a poco en un lodazal, que es una gran espiral, que te va conduciendo hacia la nada, hacia no ser capaz de tener ningún tipo de certeza. Eso, en el fondo, es la versión opuesta a la censura que había antes. Antes el conocimiento estaba muy fijado, pero estaba, digamos, bajo llave, oculto, secreto. Ahora no. Ahora hay tanta información que lo que han hecho es diluir la realidad o la verdad entre tanta información falsa que la gente no es capaz de distinguir. Yo creo que aquí también hay una parte de muchos intereses, ¿no? ¿Cómo se generó esto, entre otras cosas? ¿Por qué creció YouTube tantísimo en pocos años? Entre otras cosas, porque él ha monetizado esto. YouTube creció como plataforma a nivel mundial de una manera brutal gracias a los vídeos de conspiraciones, porque no hizo ningún filtro de decir en un momento, vamos a ver qué monetizo, qué no monetizo. En el fondo, todos estos creadores de conspiración que denuncian por ejemplo, los grandes fraudes bancarios, etcétera, etcétera, toda esta industria se ha creado regada por el dinero de los vídeos de YouTube. Porque ¿cuánto dinero puede ganar un youtuber? Muchas veces bastante más que trabajando para una empresa privada, bastante más que trabajando para lo que se llama, pues no sé, un trabajo digno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de este? De un divulgador que tiene a lo mejor 1 millón de seguidores, que cada vídeo tiene 200.000 visualizaciones y que se está ganando antes entre 3.000 o 4.000 euros al año por hacer 2 vídeos semanales en el cual eran una muestra de a ver qué es lo más absurdo que hay. Una de las cosas curiosas es que siempre hemos criticado, digamos, a la televisión privada por ese sensacionalismo, por esa falta de escrúpulos, cuando luego llegó YouTube, hemos sido los propios ciudadanos quienes hemos entrado en ese juego. Y ahora la audiencia es todo. ¿Cuántas visitas? Suscríbete a mi canal, cuántas visitas tiene, meter publicidad, pues si cuenta que la Tierra no rota, yo voy a decir que está invertida y... O sea, al final, ¿qué es lo que hemos generado? Un mundo de desinformación tan brutal que en el fondo se hace por 4 euros. Pero en serio, por 4 duros, porque no son cantidades tan brutales, sí que son a veces muchas formas de vivir, pero también hay una cosa que muy curiosa, o sea, dentro de esa grandísima amalgama de divulgadores, dentro de la conspiración yo creo que hay gente que al principio se lo cree, pero cuando tú les vas siguiendo yo creo que llega un momento claramente que te das cuenta que ellos están mucho más cerca del cinismo que de cualquier tipo de credibilidad. Ellos al final se han convertido en parte de esa gran máquina de desinformador. ¿Y es que pasa una cosa al final? La teoría de la conspiración mal entendida desmoviliza. Lo que eran las antiguas luchas sociales pues no sé, de por tener un salario digno, menos horas, de lo que eran un poco las tradicionales luchas de la izquierda, han sido sustituidas por un montón de otras luchas, creencias muy fraccionadas, enfrentadas, y básicamente ahora, claro, el que está preocupado por si la Tierra es plana no está mirando sus derechos en muchos casos. Ahora mismo lo que es la clase neoliberal, hay un libro que se llama La trampa de la diversidad, de cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora, y muestra cómo nos hemos metido en una cantidad inmensa de muchas creencias que en el fondo no nos conducen a nada. Es más, lo que hacen es desmovilizar muchas veces las luchas sociales. Muchas gracias. Hombre, ante todo, darte las gracias, daros las gracias a ambos. Yo creo que si queréis hacer una pregunta rápida tenemos un minutillo, si no, como tenemos que dejar Cuarto Real en una hora concreta, decirte que yo pienso que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que en el fondo el arma más poderosa contra este tipo de historia es el sentido común. Es tener el sentido común. Y bueno, como sabéis, nosotros queremos que penséis por vosotros mismos, que investiguéis por vosotros mismos. Yo creo que ahí estamos todos en ese barco, ¿no? Y que vamos a seguir trayendo personas como ellos para que hagan una tarde de una tarde de sábado normal, una tarde diferente. Yo, ante todo, agradeceros también y agradecer al Cuarto Real Santo Domingo, que siempre nos
nos planta este sitio aquí que tenemos en Granada tan interesante, este marco, ¿no? Que indistintamente de todo os habéis prestado a venir, tú en tu caso desde Santander, ¿no? Y Juanjo desde Madrid, ¿no? Y agradeceros también y poder contar en el futuro con vosotros de nuevo para un congreso, para otro tipo de historia.